No, bro. Ok, bueno, empezamos entonces con lo de hoy. Hoy vamos a hablar de aplicaciones y ustedes ya vieron cierto conjunto de aplicaciones que son las funciones reales, por ejemplo, en muchas materias anteriores seguramente. Entonces, acá por ejemplo tenemos algunos ejemplos de cosas que sí son aplicaciones y algunos de cosas que no son aplicaciones. Y vamos a ver por qué. Cuando yo tengo una aplicación que va de reales a reales, yo espero que la salida sea una sola, ¿verdad? Una sola salida tiene que tener. ¿Y a qué es lo que me refiero? Si yo le paso uno a f de x igual a x al cuadrado, yo obtengo uno de vuelta, ¿verdad? Sí. Y si yo le paso 2, yo obtengo 4 y así, ¿verdad? Entonces, la salida tiene que ser una sola. ¿Y a qué me refiero con eso? Pueden imaginarlo de esta forma. Para un valor de x, yo corto con ese eje y me da un solo valor de x, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esto de acá es una aplicación y en específico le llamamos funciones cuando son este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Lo mismo con esta de acá, yo corto con valores de x y me da una sola salida y. Entonces estos dos son, ¿verdad? Este sí es, este también es, pero esto de acá ya no es, porque yo corto en un valor de x y tengo así dos valores distintos de y. Y si nosotros nos fijamos en la expresión que tiene esto, se puede notar luego que está conformado por dos aplicaciones distintas. Una de ellas es raíz de x y la otra es menos raíz de x. Y por separado estos dos son funciones o aplicaciones o lo que quieras, pero así junto no, está mal, ¿verdad? Lo que sí es una aplicación sería, por ejemplo, yo tengo f de y igual a y al cuadrado, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia, eso ya sería como si fuera que yo le pongo acá y este es mi eje y este es mi eje f de y. O si quiero puedo cambiar, pero igual, eso ya es cuestión de mirar en otro contexto. Pero esto de acá no es una función. Y esto de acá tampoco, ¿verdad? Porque yo le puedo cortar en un punto y tener distintas salidas. Y mucho menos esta circunferencia de acá. Tiene por lo que podemos ver también la misma expresión así pesadita, ¿verdad? Que es más o menos raíz de algo. Entonces esto de acá no son. Y eso es una pequeña introducción porque ahora mismo ya no vamos más a tratar solo con aplicaciones. Vamos a tratar con aplicaciones lineales. Pero antes de seguir me olvidé de mencionar que el lugar de donde yo saco la entrada de mi aplicación se llama dominio y el lugar de donde se queda la salida se llama codominio, ¿verdad? Eso es algo que seguramente ya habrán escuchado en cálculo, pero les recuerdo de vuelta. Y bueno, el dominio y el codominio pueden ser cualquier cosa, pero nosotros vamos a ver que para aplicaciones lineales siempre vamos a estar yendo de un espacio vectorial sobre el cuerpo K a otro espacio vectorial sobre el cuerpo K. Y eso es muy importante porque estos dos espacios vectoriales pueden tener suma y producto por un escalar distintos. Pero lo que no pueden tener distinto nunca va a ser el cuerpo de los escalares. Siempre tiene que ser el mismo. Y ustedes ya vieron esto. Ya vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan del isomorfismo? Que habíamos visto que yo puedo, en vez de trabajar en las matrices, trabajar en los vectores. O si quiero trabajar en los polinomios y quiero simplificar las cosas, paso a los vectores, ¿verdad? Todo eso son aplicaciones lineales. Y es más, son aplicaciones lineales que se pueden invertir. Eso está buenísimo, pero todavía no vimos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es una aplicación lineal? Una aplicación lineal es súper sencilla. En su nombre está todo. Lineal, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo le meto una combinación lineal de entradas, más vale que esa combinación lineal de entradas yo pueda hacer directamente combinando linealmente las salidas de cada entrada. Entonces, yo tengo dos opciones.
yo puedo directamente evaluar en esta entrada, que es una combinación de entradas, ¿verdad? O puedo evaluar en esta misma combinación. Eso es lo importante, que es la misma combinación, pero de las salidas de cada una de esas entradas. ¿Ok? Y eso puede que quede más claro más adelante, pero por el momento eso significa que una aplicación sea lineal. Si yo tengo una combinación lineal de entradas, yo puedo tener la misma combinación lineal de las respectivas salidas. En general se expresa de esta forma. Yo les pongo siempre un ejemplito con dos nomás, pero esta es la forma general. Y vamos a ver de estas aplicaciones que les puse acá de ejemplo, cuáles son y cuáles no son aplicaciones lineales, ¿verdad? A ver, seno de x no es una aplicación lineal. ¿Y por qué? Vamos a ver el ejemplo de acá. Digámosle que yo tengo mm, seno de pi. Seno de pi es igual a cero, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar si yo hago seno de pi sobre 2 más seno de pi sobre 2? Eso va a ser igual a, este es uno, entonces esto va a salir 2. Entonces, ¿son iguales estos dos? No son iguales. Por más que esto sea la suma de pi sobre 2 más pi sobre 2, esta no es una aplicación lineal porque, como pueden ver, la suma, o sea, la combinación lineal de las entradas no tiene la misma salida que esto de acá. ¿Ok? Entonces, ese ejemplo yo siempre muestro. Esta de acá tampoco es una aplicación lineal por culpa de este uno de acá. Ese también es un buen ejemplo. Entonces vamos a borrar un poquitito esto y poner nomás acá que no es. Este de acá, por ejemplo, a ver, vamos a pasarle 2, ¿verdad? Entonces, si yo le paso 2, f de 2, eso también es igual a f de 1 más 1, pero la salida que me va a dar acá va a ser 2 más 1, que va a ser 3, ¿verdad? Y si yo hago f de 1 más f de 1, ¿eso a qué va a ser igual? Bueno, f de 1 es igual a 2 y f de 1 también es igual a 2. Entonces 2 más 2 va a ser igual a 4. Entonces, como pueden ver, esta no es tampoco una aplicación lineal. Normalmente suele ser sencillo comprobar que no es, ¿verdad? Entonces, porque estos dos son diferentes, podemos ver que esta no es una aplicación. Vamos a borrar entonces. Poner acá no es. Y en el siguiente vamos a ver que sí es, porque yo le puedo pasar a este cualquier valor. Voy a pasarle a más b nomás. Vamos a hacer f de a más b. Entonces yo voy a tener 3 por a más b. Y eso, a su vez, va a ser igual a 3a más 3b. Pero 3a no es nada más y nada menos que f de a. Y 3b no es nada más y nada menos que f de b. Entonces, como se puede ver acá, f de a más b es igual a f de a más f de b. Ahora, estaría bueno, si es que yo no sabía, comprobar que funciona también para f de k veces a, ¿verdad? Pero yo sé que se va a cumplir, así que les voy a dejar eso si quieren probar después, porque la clase de hoy va a ser un poco larga. No les quiero estresar a todos. Entonces, este sí es. Genial. Y después podemos probar también la integral si quieren, pero yo les voy a dejar como un ejercicio nomás ya. Este también es, y este de acá también es. Entonces, como pueden ver, nosotros conocemos muchas aplicaciones lineales que ya podemos usar. Sin embargo, no tenemos que descuidarnos, ¿ok? Eso es más lo importante, no hay que descuidarse porque hay muchas que también no son lineales. Qué rico. Bueno.
la inyectividad, la sobreyectividad y la biyectividad. Este concepto es exactamente igual al concepto de cálculo, solo que ahora, porque nos estamos dando cálculo, va a ser más sencillo. Entonces, no se vayan a estresar, que esto ahora va a ser mucho más sencillo. Entonces, si yo tengo una aplicación de A a B y para todo, y para todo par de entradas tenemos que, yo creo que escribí mal esto. Voy a cambiar porque no es para todo par de entradas. Está mal eso. Para un par de entradas cualquiera, pongámosle, para un par de entradas, yo tengo que tienen la misma salida, ¿verdad? F de m es igual a f de n. Entonces tiene que pasar que m es igual a n. O sea, si eso es cierto, tenemos que la función es inyectiva. Y traducido eso, vamos a decir simplemente que lo que no debe ocurrir es que si dos entradas son efectivamente de valor distinto, más vale que no tengan la misma salida. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos en los que eso es cierto y no es cierto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si yo meto menos uno o si yo meto uno, me sale la misma salida. Si yo meto menos 3 y 3, me sale la misma salida. Y eso es porque elevar al cuadrado elimina el signo. Entonces, siempre los términos que sean de signo contrario, pero de magnitud iguales, van a tener la misma salida. Entonces, no es una función inyectiva. Esto de acá sí es una función inyectiva porque elevar al cubo sí mantiene el signo y todo ese tema, ¿verdad? Genial. Y x por y no es inyectiva porque yo puedo, si yo le paso un vector de dos componentes y me sale un escalar que es el producto de ellos, yo puedo de varias formas conseguir la misma salida. Por ejemplo, si yo le paso a esta función el vector 1, 0, eso es lo mismo que pasarle el vector 0, 1, porque se va a salir 0 acá en el producto. Entonces, por eso esta no es una función inyectiva. Normalmente cuando hablamos en cálculo suele ser muy sencillo para nosotros, porque en cálculo nosotros simplemente agarramos una recta y hacemos pasar paralela al eje X y decimos, bueno, si dos puntos en X tienen la misma salida, esa no es una función inyectiva. Sin embargo, ahora vamos a tratar con aplicaciones que son un poco más complicadas y por eso es que no vamos a tener tanta simplicidad en esto. Entonces, ¿cómo es lo que podemos hacer? Si ahora va a ser más complicado, si nuestras aplicaciones van a agarrar vectores, devolver vectores y quilombo así, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver más adelante. Pero hay una forma muy sencilla de comprobar esto. Después, para la sobreyectividad, simplemente significa que si yo le paso todas las entradas de mi dominio a mi función, ¿será que eso me cubre todo el codominio o no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es una función que no es sobreyectiva? X al cuadrado nuevamente. Pésima función. Nada luego nos parece, ¿verdad? Pero realmente podemos nosotros limitar después. Así que no importa. Pero no es sobreyectiva porque ustedes, como pueden ver, acá solamente me salen números positivos. Y jamás yo voy a cubrir los números reales en el lado negativo. Entonces ese es un problema. Esta función de x al cubo sí es sobreyectiva. Y esta función que hace el producto sí es sobreyectiva también, porque si yo pongo i en 1, yo le puedo pasar cualquier número real x y cubrir toda la recta real de esa forma. Entonces, sí o sí, yo puedo cubrir todos los números reales. Ahora, puede que no sea inyectiva, pero por lo menos es esto, ¿verdad? Y después tenemos la combinación de los dos. Cuando yo tengo una aplicación que es inyectiva y sobreyectiva, yo digo, ah, bueno, es biyectiva. Genial. ¿Y para qué me importa lo de algo sea biyectivo? ¿Qué es lo que significa eso? Decir que una aplicación es biyectiva es equivalente a decir que se puede invertir. Y eso es muy importante para nosotros porque nosotros queremos invertir muchas veces aplicaciones porque
es el efecto de la mayoría de nuestros estudios, ¿verdad? Nosotros queremos invertir efectos reales que ocurren en el mundo y muchas veces esos efectos representados por matrices o boludeces así es genial que podamos identificar que se puede invertir algo. Y bueno, después vamos a hablar de qué es la imagen y todo ese tema, ¿verdad? Pero acá hay unos datos curiosos y todo eso. A ver, lo voy a dejar en pantalla para que después puedan mirar, pero después nosotros vamos a hablar más de esto. Sí o sí, en una aplicación lineal el nulo debe llevar al nulo y cosas así. Las matrices siempre son aplicaciones lineales, porque es obvio que si yo tengo una matriz y le paso una combinación de vectores, nosotros sabemos que eso se distribuye, ¿verdad? O sea, nosotros conocemos ya esa propiedad de las matrices, ¿verdad? Entonces, las matrices siempre son aplicaciones lineales. Y cosas así, ¿verdad? Cosas sencillas. Yo creo que es un buen momento para empezar con ejercicios. Entonces, el primer ejercicio de hoy supuestamente sería este repaso de acá. Vamos a hacer rápidamente, yo ya les preparé más o menos todo, ¿verdad? Porque agarré este link que tenemos acá y lo único que hice fue reducir ese link. O sea, yo estuve haciendo operaciones elementales para ir eliminando todas las variables de un vector, ¿verdad? E ir dejando de una forma más sencilla. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá. Pueden ver que me quedó estos tres vectores y estos tres vectores no se pueden eliminar entre sí, o sea que son linealmente independientes. Y bueno, eso ya me ayuda mucho porque esta U es el subespacio de los polinomios de grado menor o igual a 2. B es este subespacio de acá que yo reduje, o sea que yo representé de una forma más sencilla. Y nos dice, determinar la base y dimensión para U, para B, para U intersección B, y luego para un subespacio S que esté en suma directa con W y sea igual a P3. Ok. Entonces todo eso puede parecer complicado, pero una vez que ustedes identifican todo esto, se vuelve más sencillo. Por ejemplo, este conjuntito de acá es la base de U, ¿verdad? Porque es la base usual para los polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces vamos a poner ahí t cuadrado, t 1, ¿verdad? Y la dimensión, ¿te pide la dimensión? Si te pide, entonces esto es igual a 3. Después una base de b. A mí siempre me gusta reducir porque si no, no se entiende mucho, ¿verdad? No podemos ver mucho con mirar nomás los vectores si es que no está todo reducido. Acá la dimensión también es igual a 3. Ok. Entonces, otro beneficio de que mis espacios estén así o sea, que mis bases estén en su forma más reducida, es que particularmente yo puedo fijarme en qué vectores de esta base pueden ser representados por los vectores de esta base y viceversa, y ver si es que la intersección yo no puedo conseguir de esa forma. Y es muy obvio en este caso, sin necesidad de ir a las ecuaciones implícitas que yo les dije que son las predilectas para hacer esto de la intersección. Es muy obvio que la intersección va a estar dada por el lin de este y este vector. Y si no me creen, bueno, ustedes hagan con las ecuaciones implícitas, que es lo que yo recomiendo, y van a llegar al mismo resultado. Pero yo porque ya hice muchas veces, más que ya me sé de memoria qué es lo que va a salir, ¿verdad? Por culpa de que ya reduje esto y eso, ya identifico esas cosas, pero la forma correcta es usar la ecuación implícita. Con práctica van a poder hacer también ustedes, así que no se preocupen. Bueno, entonces tenemos la intersección ahora. U intersección B sí o sí va a estar generado por t al cuadrado y por t.
¿ok? Entonces, esta va a ser su base, su dimensión va a ser 2 también. Bueno, ya no hace falta ni que nos estresemos tanto por escribir eso, porque ahora tenemos que pasar a lo interesante. Esto de acá le llamó el ejercicio W y nos dice que quiere un conjunto, o sea, un subespacio S que esté en suma directa con W y sea igual a P3. Entonces, ¿cuál es una base de P3? Bueno, vamos a elegir una base de P3. Vamos a escribir que esto es ln de t al cubo, t al cuadrado de t y de 1, ¿verdad? Y si bien eso es cierto, yo solamente necesito dos vectores que generen a S y que puedan ayudarme a generar todo P3. Porque acá yo tengo dos vectores en la intersección. Entonces esta intersección tiene dimensión 2, porque estos son LI, ¿verdad? Obvio, tienen que ser LI. Entonces directamente yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, S, hagamos que tenga la siguiente forma. Hagamos que sea un ln de t al cubo y de 1. Y de esa forma yo tengo un subespacio generado por vectores que claramente no están en este espacio W, o sea que la intersección va a ser solamente el vector nulo, y que claramente también van a ayudarme a generar todo P3. ¿Está bien? Entonces, ¿hay alguna duda sobre ese ejercicio de repaso? ¿O todo está bien? Se entiende, profe. Estupendo. Genial, vamos a seguir entonces. Vamos a ver. Tenemos, primer ejercicio de aplicaciones, nos dice una aplicación lineal se sabe que esto es igual a esto y que esto es igual a esto, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros sabemos de una aplicación lineal? Nosotros sabemos que f de xy es lo mismo que f de el primer vector de la base usual. De ahora en más a los vectores de la base usual le vamos a llamar e1, e2, e3, e4 y todo ese tema. Entonces, esto sería f de e1 y esto sería f de e2. ¿Está bien? Entonces, x veces f de e1 más y veces f de e2. Espero no haya ningún problema con eso. Y díganme nomás si hay. Y bueno, si eso es cierto, yo puedo hacer ciertas cosas. Yo puedo agarrar y decir que f de el vector 1, 1 debe ser igual a f de e1 por 1, ahora 1 por eso, más 1 por f de e2. ¿Ok? Y que eso debe ser igual a 3. ¿Está bien? Luego voy a hacer lo mismo para el siguiente vector, va a ser 2, 3, ¿verdad? Eso va a ser directamente dos veces f de e1. Después voy a sacar estos paréntesis y ya no voy a poner más, está bien, porque me parece que agarramos. Pero realmente se debería de poner siempre. Bueno, no siempre, no hace falta poner siempre, no es tan así. Pero bueno, entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué dos incógnitas? Y porque la verdad es que estas incógnitas son lo que yo realmente quiero encontrar. F de E1 y F de E2. Si yo tengo esos dos, yo ya voy a poder encontrar F de XY, que es un vector genérico cualquiera, que es lo que yo quiero. Yo quiero la salida para un vector cualquiera de R2. ¿Está bien? Y con la salida de cualquier vector de R2, yo ya tengo la aplicación bien definida. ¿Está bien? La aplicación ya no necesita nada para poder definir correctamente. Entonces vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Tenemos 1, 1, 2, 3 multiplicado por mis dos variables, f de 1, f de 2. Eso debe ser igual al vector 3, 1. Y ahora lo que podemos hacer es escalonar un poquitito esto, ¿verdad? Ok, ok. ¿Cómo vamos a escalonar? Le vamos a restar dos veces a la fila de abajo, la fila de arriba. Me va a quedar acá 0, acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar 1 menos 6, que sería menos 5.
¿ok? Después le voy a restar una vez a la fila de arriba, a la fila de abajo, acá me va a quedar 8, porque 3 menos 5, y acá me va a quedar 0. Y finalmente voy a sacar de ahí que f de E1 es igual a 8 y que f de E2 es igual a menos 5. ¿Está bien eso? Entonces, directamente yo voy a sacar que f de un vector genérico xy debe ser igual a 8 veces x, o x por 8 igual, menos 5 veces y. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Todo bien? Ok, Entendí bien, profe. genial. Dígame nomás si hay problemas entonces. Este ejercicio es la misma cosa, por eso ya anoté todito las ecuaciones, pero tienen que fijarse en más que ahora E1 es igual a la matriz 1, 0, 0, 0. E2 es igual a la matriz 0, 1, 0, 0. E3 es igual a la matriz 0, 0, 1, 0. Y E4 es igual a la otra matriz, ¿verdad? 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces, yo tengo la misma cosa, solo que ahora es de matrices 2 por 2 a P2 mi aplicación. Es un tanto distinto, así que. Y bueno, entonces tenemos la suma. Primero vamos a tener 1, 1, 1, 1. Eso sería igual a tener la aplicación de E1 más la aplicación de E2 más la aplicación de E3 más la aplicación de E4, porque esta es una aplicación lineal. Por eso se puede hacer eso. Entonces, eso me tiene que dar el polinomio x, ¿verdad? Después, esto me tiene que dar el polinomio x cuadrado. Después, esto me tiene que dar el polinomio 1 y esto me da el polinomio nulo. ¿Está bien? Entonces, básicamente eso yo anoté acá como un sistema de ecuaciones y yo lo que quiero es f de una matriz cualquiera. Entonces, vamos a tratar de resolver el sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones es demasiado fácil. ¿Y por qué digo eso? Porque acá yo ya tengo f de E1 igual a 0, entonces eso ya vamos a anotar acá. F de E1 es igual al polinomio c. Después tenemos de esta segunda ecuación f de E4, porque esto ya es 0, entonces f de E4 es igual a x al cuadrado. Después de qué otra ecuación, a ver, todo esto luego ya se canceló, así que esto ya podemos tachar. Después f de 4 ya hallamos, era x cuadrado. Y de acá podemos sacar f de E2 entonces, porque tenemos f de 2, f de 4 y 1, ¿verdad? Entonces directamente f de E2, si yo le resto la fila de arriba a esta fila de abajo, de la penúltima, ¿verdad? Me va a quedar que es igual a 1 menos x al cuadrado. Y el último que me falta sería f de E3. Y para eso, yo tengo esto de acá, ¿verdad? Entonces sería x menos x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado. Así. Ah, qué tonto. Puedo agarrar nomás la fila 3 y restarle a la fila 1 y me tiene que salir f de 3, ¿verdad? Qué tonto, así nomás es. Entonces x menos 1 queda, para no estresarme con todo eso. Ahí está. Bueno, y entonces de esa forma acabamos de hallar la aplicación de esto. ¿Está bien? Todos los ejercicios que sean de agarrar y hallar la expresión analítica de una aplicación van a tener más o menos esta forma. ¿Está bien? Van a pedirles hallar prácticamente la imagen para los vectores de una base, porque con la imagen de los vectores de una base, ustedes ya tienen la imagen de
todos los vectores del dominio. ¿Saben? Eso nomás tienen que saber. Entonces, A por 0 más B por f de E2 era 1 menos x al cuadrado, más C por este de acá, x menos 1, más D por x al cuadrado. Ahí está. Y eso sería todo, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre eso? Ninguna, profe. No es una matriz, profe. ¿Cómo? Decime, por favor. El resultado no da una matriz. No, esta es una aplicación de las matrices 2 por 2 a los polinomios de grado menor o igual a 2. Tienen que Ya salir. comprendo, profe, gracias. ¿Cómo? Te escucho medio mal. Si Ya querés entendí, escribirme profe. nomás. Bueno, no sé si yo nomás le escuchaba mal al compañero, pero a ver. Ah, bueno, bueno. Genial. Ok, entonces dígame nomás si hay problemas, ¿sí? El siguiente ejercicio es, fíjense, es de polinomios a vectores de dos componentes. Esto es polinomios de grado menor o igual a 2 en un espacio de 3 dimensiones y va a un espacio de 2 dimensiones. Fíjense, más adelante vamos a ver que una aplicación de este tipo es imposible que sea inyectiva, porque si yo voy de un espacio de dimensión más grande a uno de dimensión más chico, nunca va a pasar que para cada una de las entradas de mi espacio dominio yo voy a tener una salida única. Es imposible, ¿está bien? Y después van a entender mejor por qué tal vez, pero por el momento piensen nomás en eso. Bueno, es el mismo ejercicio. Acá la base usual yo definí para que no haya confusiones. Yo definí de esta forma. Hay personas que le van a llamar E1 al número 1 y le van a llamar E3 a t cuadrado. Sin embargo, en esta ocasión en particular yo decidí hacer de esta forma. Entonces no vayan a estresarse si es que ustedes hacen de otra forma. El resultado posiblemente les salga más o menos distinto, pero a ver, voy a pensar. No, le va a salir lo mismo, así que le tiene que salir lo mismo, pero no importa. Lo que sí que no se preocupen por eso. Yo definí acá mi base usual, entonces definí con esto las ecuaciones que vamos a estar usando y de esa forma vamos a resolver más eso. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna duda sobre cómo definí esto con esto, estas ecuaciones? Porque creo que ese es el paso más complicado, digámosle. Después ya es resolver un sistema de ecuaciones, nomás ya. Acá, por ejemplo, a ver. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, para encontrar f de E1, yo voy a directamente a sumarle dos veces la fila de en medio y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que acá voy a tener el vector 1, 1 más dos veces el vector 0, 2 y eso me va a dar 1, 1 más 0 va a ser 1 más 1, 4. Entonces 5, ¿verdad? 1, 5. Genial. Y una vez que hago eso, acá me queda 0, ¿verdad? En esta parte.
Entonces en mi sistema de ecuaciones yo voy a tener f de E1 igual a 1,5, f de E2 igual a 0,2 y en la última fila tengo f de E1 más f de E3 y eso es igual a menos 1,3. Entonces yo le quiero sacar esto de acá, le voy a restar la primera fila y me va a quedar acá 0 y luego acá menos uno va a ser menos 2 menos 2 y luego 3 menos 5 va a ser menos 2 otra vez. Así. Entonces directamente yo voy a tener que f de E3 debe ser igual a menos 2 menos 2. ¿Está bien? Disculpen ese perro de al lado. Siempre en todas mis clases van a escuchar, así que no hay de otra. Vamos a tener que aguantarnos un poco. Yo no escucho más, pero la gente que viene a mi casa o la gente que después escucha en la grabación nos dice, ah, mira, estaba ladrando el perro. Bueno, determinar la expresión analítica de la aplicación, muy sencillo. Nosotros sabemos que si yo tengo un polinomio at cuadrado más bt más c, eso debe ser igual a esto de acá. Entonces directamente yo voy a agarrar y escribir. La aplicación para un polinomio cualquiera va a ser igual a veces esta primera imagen que es el vector 1, 1, más b veces la segunda imagen, o sea, la imagen del segundo vector que sería 0, 2, más c veces este tercer vector. Entonces, como pueden ver, siempre con una base del dominio, yo defino a la aplicación. Siempre con una base del dominio. Incluso no necesita hacer la base usual, pero es más fácil trabajar con la base usual. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la imagen de f y el ker de f. Ker de f también van a escuchar núcleo de f y bueno, son sinónimos básicamente. Entonces, ¿qué es la imagen de f? La imagen de f es un subconjunto que bien puede ser igual también al codominio. Y ese subconjunto básicamente está conformado por todas las imágenes que yo puedo conseguir. Entonces, a ver, vamos a pensar. ¿Qué pasaría si yo tengo la siguiente aplicación? F de x, y igual a x0, ¿verdad? Si yo tengo esa aplicación, es obvio que esa aplicación f va de R2 a R2, ¿verdad? Porque agarra un vector de dos componentes, me devuelve un vector de dos componentes. Sin embargo, ¿cuál es su imagen? Su imagen directamente va a ser el lin del vector, voy a escribir así, lin del vector 1, 0, porque yo puedo generar cualquier vector que sea múltiplo de este vector de acá, ¿verdad? Yo simplemente tengo acá x veces el vector 1, 0. Y con x arbitrario, entonces yo puedo generar cualquier vector de esa forma. Pero se nota acá que este es un subconjunto de R2, ¿verdad? Ni siquiera es igual a R2. Y bien podría ser todo R2 también la imagen, pero no siempre es el caso. Eso es más lo que yo les quiero transmitir. Después, el ker, sin embargo, el ker de f, se conforma por todos los vectores que me llevan a 0, 0. O sea, el vector nulo del codominio. Entonces, si f de un vector b me lleva al 0 de b, o sea, al 0 del codominio, entonces
B pertenece al ker de F. ¿Está bien? ¿Y qué vector acá va a ser? O sea, ¿qué vectores van a ser los que me van a llevar al vector 0, 0? Van a ser todos los vectores de la forma. A ver, yo les puedo mostrar esto de la siguiente forma que es más sencilla. Cuando yo quiero hallar el ker, yo simplemente agarro la imagen que me sale, la expresión analítica de la imagen cualquiera, e igualo eso a 0, 0, ¿verdad? Y entonces de ahí me sale una ecuación implícita que tengo que cumplir, que es x igual a 0. Esa ecuación implícita es la ecuación implícita del ker. Pero dicho de otra forma, creo que es bastante sencillo para ustedes ver que cualquier vector que esté sobre el eje y va a ser parte del ker, porque va a ser un vector que va a desaparecer, básicamente. Y este es un subconjunto del dominio, que también es R2, pero es un subconjunto del dominio. Es un espacio vectorial, pero es un subconjunto del dominio. Este es el codominio. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre eso antes de empezar el ejercicio o todo bien? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo aprovecho esos espacios para comer algo también, porque si no me estoy muriendo de hambre. A ver, a ver. Igual con los ejemplos va a quedar más claro, pero no sé si este sea el mejor ejemplo para empezar, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, tenemos esta aplicación que agarra un vector de tres componentes, nos devuelve otro vector de tres componentes. Queremos saber la imagen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a agarrar esa expresión analítica de la salida, x más y más z, luego y más z, y luego z, y voy a separar esa expresión analítica en vectores que dependan de la mínima cantidad de parámetros. Entonces, en primer caso, yo voy a separar en un vector que dependa de x, que va a tener esta forma. Luego, en un vector que dependa de y, que va a tener esta forma. Y en un vector que dependa de z, que va a tener esta forma. Y como esto se tiene que cumplir para todo x y z o sea, para todo vector del dominio, entonces esto voy a poner que se cumple para todo x y z perteneciente a los reales. Por tanto, la imagen de esta aplicación es todo R3. Pues yo con estos tres vectores claramente puedo generar a todo R3. ¿Está bien? Entonces, alto teorema que ustedes van a ver siempre es que si yo hago f de una base del dominio, pongámosle A, por ejemplo, eso siempre me va a dar un conjunto generador de la imagen. Vamos a borrar eso. Entonces, la imagen de A, perdón, imagen de F va a ser igual a R3. Y yo puedo elegir la base usual o bien puedo elegir esta base de acá, ¿verdad? No sé si me pedía luego, pero no me pide. Bueno, ahí ya tengo listo, es la imagen, es igual a R3. Ahora vamos a ver el ker. Si yo quiero que este vector de acá sea todo cero, ¿qué ecuaciones implícitas puedo sacar de ahí? Puedo sacar que cada uno de estos tiene que ser igual a cero, ¿verdad? 0, 0, 0. Ese es el vector nulo de R3. Y por tanto, de ahí yo saco que z debe ser igual a 0 primero. Después de la segunda ecuación saco que y es igual a 0. Después de la primera saco que y es igual a 0. Entonces,
el ker de f es igual a un conjunto que le tiene solamente al vector nulo. Y para rememorar, cuando esto ocurre, ¿cuál es la base de eso? La base del ker de f va a ser igual al vacío, no al vector nulo, al vacío, y la dimensión va a ser igual a 0. ¿Alguna duda antes de seguir con más ejercicios? Bueno, vamos a seguir. A ver, tenemos una aplicación de R3 a R2 que es lineal, donde se sabe todo esto. Y yo ya les ahorré el trabajo de hallar la expresión analítica, porque es algo que ya hicimos varias veces hoy. Como no le quiero aburrir a nadie, ya hice eso. Entonces, después de determinar la expresión analítica, nos pide una base de la imagen y el ker. Ok. Entonces, en este caso, como estamos tratando con vectores, nosotros podemos muy fácilmente representar a esta aplicación como el producto entre una matriz y un vector. ¿Está bien? Eso ocurre en particular ahora. Más adelante vamos a ver trucos para hacer que eso ocurra más veces. Pero de ahora en más, cuando ustedes tengan una aplicación de un espacio de Rn a un espacio de Rm, por ejemplo, siempre una matriz les puede relacionar a esos vectores, ¿verdad? Siempre la aplicación puede representarse como una matriz. Entonces, perdón, vamos a ver para el ker. Para el ker, yo de la expresión analítica que saqué acá, que es o bien esto de la derecha o bien esto de la izquierda, es la misma cosa. Yo tengo que directamente igualar a 0 solo eso. Y puedo ver varias cosas. A ver, personalmente yo no escalonaría más esto, porque no le veo tanto la utilidad. Porque creo que es bastante obvio y ustedes mismos me van a decir que este vector es el negativo de este vector solamente. Y que este vector es un tercio veces, o sea, 2/3 veces este otro vector. Entonces medio que es bastante sencillo sacar ahí una base. Pero bueno, vamos a escalonar para que sea todo más sencillo. ¿Verdad? Vamos a multiplicar a toda la primera fila por 6 para que de esa forma me quede menos 3. Acá me va a quedar 3 y acá me va a quedar 2. Así. Y luego vamos a multiplicarle a toda la fila de abajo por 3. Entonces acá me va a quedar menos 3, acá me va a quedar 3 y acá me va a quedar 2 también. Después elimino a una de esas filas. Si me desaparece esto, me queda 0, 0, 0. Y después de ahí ya puedo sacar una ecuación implícita que bien me va a dar la respuesta y todo eso. Ahora, la ecuación implícita que me va a salir va a ser menos 3x más 3y más 2z igual a 0. Entonces, de ahí yo puedo sacar una expresión para x y z que va a salir bla, 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 bla. Pero básicamente va a ser uno de los, uno de los vectores va a ser sí o sí múltiplo de 1, 1, 0. Y el otro va a ser múltiplo de 2, 0, 3. 2, 0, 3. Me parece, ¿verdad? Porque si yo multiplico 2, 0, 3 por este sistema de acá, me tiene que salir 0, 0 ahora.
sería menos 6 más 6, 0. Y acá 1, 1 también me daría 0. Y después, en cualquier otra combinación ya sería linealmente dependiente. Entonces, eso sería para la base del care, ¿verdad? Base del care de la aplicación F va a ser igual a este conjunto de vectores que acabo de sacar de acá. Ok. Y la dimensión va a ser igual a 2. Eso yo puedo sacar directamente también de la ecuación implícita, que la dimensión va a ser igual a 2, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos acá tres variables, pero una ecuación hace que una de ellas quede fija. Entonces alguna de ellas va a quedar fija y las demás van a ser libres, entonces la dimensión es 2. Bueno, ahora vamos para la imagen. Para la imagen es más sencillo todavía, porque yo tengo esta expresión de acá, y de esa expresión yo tengo que toda imagen de cualquier vector x y z va a ser directamente generada por estos vectores de acá. Por el vector menos un medio menos 1, un medio 1, y también por el vector un tercio, dos tercios. Pues yo ya les mencioné que todos estos vectores son colineales, ¿verdad? Entonces directamente la imagen de f va a ser lin de solamente uno de ellos. No necesito a todos ellos, porque todos son colineales, pues. Entonces le voy a multiplicar por 2 a este vector y me voy a quedar con ese. Me va a quedar 1, 2. Y la dimensión de eso va a ser igual a 2. Perdón, a 1. Dije mal. Pero si yo quiero una base, obviamente yo no puedo dejar esto así. Yo tengo que escribir que la base de la imagen de f es igual a... Y ahí tengo que poner el vector, ¿verdad? Yo vi muchas veces que los alumnos ponen base es igual a lin. Y eso no es cierto porque lin es un conjunto infinito de vectores. Así que cuídense de eso. Entonces, ¿hay alguna duda sobre este ejercicio o les pareció todo sencillo respecto a lo que estuvimos viendo? Voy a ver el chat también. Ok, parece que no hay nada nuevo. Estamos todos los mismos ahora. Sí, súper. Bueno, díganme más si hay dudas, si no, vamos a hacer. Hallar de ser posible la expresión analítica de... Expresión analítica y después sabiendo que esto es igual a esto. Ok, vamos a plantear nomás este ya porque se está volviendo tedioso ahora. Me dice hallar la expresión analítica sabiendo que el care es igual a esto y que la imagen es igual a esto. Ok, ok, ok. Vamos a pensar. El primer paso que yo ya hice fue simplificar un poquito este lin de estos dos vectores para que se vea de una forma más sencilla, ¿verdad? Entonces, yo lo que sé es que la expresión analítica de mi aplicación siempre va a ser, em, siempre voy a tener como, siempre voy a tener que hallar la imagen de los vectores de una base para poder hallar la expresión analítica de mi aplicación. Entonces yo voy a elegir muy convenientemente una base que le contenga a este vector y a este vector, para que de esa forma yo pueda asegurar que la imagen de estos dos sea cero y que la imagen de los otros dos sea estas de acá, por ejemplo. No sé. Entonces vamos a elegir, vamos a llamarle a los elementos de nuestra base B1, por ejemplo. Entonces B1 yo voy a hacer que sea el vector 1, 0, 0, 0. ¿Está bien? Luego B2 va a ser igual al vector 0, 1, 0, 0. B3 va a ser el vector
0, 0, 1, 0. Y B4 va a ser el vector 0, 1, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, esa es mi base. Y yo necesitaría expresar un vector cualquiera en términos de esa base. ¿Está bien? Entonces vamos a expresar el vector x, y, z, t como combinación de los elementos de esta base. De esa forma, mi vector x, y, z, t va a ser igual a x veces b1, es bastante obvio eso, ¿verdad? Más, bueno, sí o sí va a ser t veces b4. Eso también sí o sí es cierto. A ver qué está pasando. Bueno, después tiene que ser, a ver, creo que yo mismo me estoy jodiendo acá, no escribiendo el sistema de ecuaciones, voy a escribir más. Acá B1, B2, perdón, tiene que ser, alfa, beta, gamma, delta, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ok. Entonces sí o sí esta primera variable que va a ir multiplicada por el primer vector de la base tiene que valer x. Sí o sí la última variable que va por multiplicada por este vector tiene que ser t para que se mantenga ahí la igualdad, ¿verdad? Luego, a ver, sí o sí gamma que va multiplicado por esta columna tiene que ser igual a z. Va a ser z. Y por último me falta la beta. Y para la beta sí es más complicado porque, a ver, tiene que pasar que i debe ser igual a beta, que estaba en esta posición, más t. Entonces beta debe ser igual a i menos t. Ok, genial. Entonces i menos t. Ahí está. Con eso podemos representar a cualquier vector de nuestro dominio R4 como una combinación de los vectores de esta base. Y con eso yo necesito solamente hallar de esta forma f de x, y, z, t. Yo directamente voy a expresar como x veces b1, o sea, f de b1, más y menos t veces f de b2 más z veces f de b3 más t veces f de b4. Disculpen si me tardé un poquito con esto porque ya estaban más un poco distraído, ¿verdad? Pero se entiende el porqué de eso, ¿verdad? Se entiende que mi vector genérico B minúscula, por ejemplo, es igual a x veces B1 más y menos t veces B2 más z veces B3 más t veces B4, ¿verdad? ¿Eso se llegó a entender o se perdió un poco entre los detalles? Si me pueden responder, por favor.
Se entendió, profe. Ok, ok. Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos eso, tipo la aplicación lineal ya es fácil de encontrar. A ver. Yo sé que este es B3 y este es B4. Y yo sé que f de B3 y f de B4 tienen que darme cero porque más vale que esos estén en el care, ¿verdad? Porque esos generan al care. Entonces, si eso tiene que ser cero, esto de acá se vuelve cero y esto de acá se vuelve cero también. Y solamente me queda eso de ahí, ¿verdad? Entonces vamos a escribir de vuelta. F de un vector genérico B minúscula va a ser igual a X veces F de B1 más I menos T veces F de B2. ¿Y yo cómo voy a elegir F de B1 y F de B2? Voy a elegir de tal forma que asegure que la imagen de F esté generado por estos dos vectores. Entonces voy a elegir esos dos vectores directamente. X por el vector 1, 0, 1 más I menos T por el vector 2, 1, 0. Así nomás. Entonces, de esa forma yo acabo de crear una de las posibles aplicaciones que tienen care igual a esto e imagen igual a esto. ¿Está bien? Y digo una de las posibles porque hay muchas más que también pueden cumplir con eso. Bueno, eso sería todo, ¿verdad? Ahora, un último ejercicio antes de pasar a otro tema sería este de acá. Ya les preparé básicamente todo, les voy a explicar nomás. Nos dice, sea f de R3 a R2 por 2 definida según esta expresión analítica de acá, demostrar que f es una aplicación lineal y determinar la dimensión de la imagen y el care. Dimensión y base de la imagen y el care. Bueno, ¿cómo demostramos que es lineal? Recordamos la expresión genérica de una aplicación lineal. Nosotros hacemos lo que sería la salida para una entrada alfa por b más beta por u. Y después hacemos también alfa de f de b y beta de f de u. Y sumamos eso y vemos si ambos lados son iguales. ¿Recuerdan lo de los axiomas? Esto es exactamente igual a ese tema de los axiomas. Tipo, verificar, o sea, allá es lo que está a la izquierda, allá es lo que está a la derecha, que te involucra hallar estos dos por separado y después sumar. Y ver si esos dos son iguales. Y eso básicamente yo hice acá. Yo hallé alfa por f de b, que me salió esto. También hallé beta por f de u. Y después intenté hallar f de alfa por b más beta por u. Y todo un proceso bastante largo y tedioso fue. Pero no es difícil. Es nomás largo y tedioso, como les acabo de decir. Y eso me sale alfa por esto más beta por esto, que al final son alfa por f de b más beta por f de u, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún truco, no hay nada especial, es directamente hacer paso a paso lentamente todo esto. Después, para determinar la imagen y el care, vamos a ver lo siguiente. Para la imagen, yo le tengo que pasar a mi aplicación una base del dominio y de esa forma yo voy a conseguir un conjunto generador de la imagen. ¿Ok? Como dijimos ya varias veces. Yo le paso una base, me da un conjunto generador de la imagen. Entonces vamos a escribir acá lo que nos sale. Yo le paso, por ejemplo, el vector 1, 0, 0 y acá me va a salir la matriz 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Después le paso 0, 1, 0 y me va a salir menos 1, 1, 0, 0. Y después le paso la matriz, o sea, el vector 0, 0, 1 y me sale 0, 0, 2, menos 1.
0, 0, 2, menos 1. Entonces yo puedo convertir un poquito este conjunto si es que quiero, si es que no quiero, no hace falta, ¿verdad? Yo, a ver, vamos a pensar. ¿Se puede reducir el número de vectores acá? La respuesta es que no. No se puede reducir el número de vectores. ¿Por qué? Y porque acá yo tengo que este es el único vector que tiene 1 en esta componente. ¿Será? Ah, no, no es el único. Ah, y bueno, y vamos a simplificar un poquito antes de seguir, ¿verdad? Vamos a agarrar y sumarle a B2 este vector B1 y de esa forma nos va a quedar algo más interesante. Así, entonces me queda acá 0, 1, 0, 1 y luego 0, 0, 2, menos 1. Ahí está. Entonces ahora, como podemos ver, ahora sí, este vector es el único que tiene una componente en este lugar distinta de 0, ¿verdad? Este es el único que tiene una componente distinta de 0 acá. Y este es el único que tiene una componente distinta de 0 acá. Entonces claramente estos vectores no se pueden eliminar entre sí. Es bastante obvio al ver eso, ¿verdad? Y por lo tanto yo ya puedo seguir acá con mi análisis. Voy a dejar eso marcado, ¿vale? Así. Entonces, la base de la imagen, yo voy a directamente a colocar estos vectores que acabo de hallar, porque son los más sencillos, ¿verdad? ¿Y cuántos elementos hay en esa base? Hay 3 elementos, entonces la dimensión es igual a 3. Ok. Entonces, para rememorar, yo le paso una base del dominio, me tiene que dar un conjunto generador de la imagen. No necesariamente es una base, ¿eh? Es un conjunto generador nomás. Bueno, ahora vamos a ver el care. Para el care tienen que pasar que esta imagen tiene que ser el vector nulo para el codominio, que sería la matriz nula en este caso. Y de ahí nos salen ecuaciones implícitas que nos van a decir lo siguiente. A ver, vamos a ver. De la tercera ecuación yo puedo sacar que z debe ser igual a 0. De la segunda ecuación yo puedo sacar que y debe ser igual a 0. Y de la primera ecuación yo ya puedo sacar que x debe ser igual a 0. Entonces en este caso en particular, el único vector que pertenece al ker es el vector nulo y por tanto la base es el conjunto vacío. También se representa así el conjunto vacío. Así. Y la dimensión es igual a 0. ¿Alguna duda con este último ejercicio sobre estos temas del ker y la imagen? ¿O todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, tema nuevo, composición, ¿verdad? ¿Cómo se hace la composición? Y bueno, yo tengo una aplicación que tiene una entrada y eso me da una salida, ¿verdad? Y yo tengo una segunda aplicación que también tiene una entrada, digamos que esta es una entrada 1 y salida 1. Y este tiene una entrada 2 y tiene una salida 2, ¿verdad? ¿Y qué es la composición? Es agarrar la salida de uno y meter como entrada del otro. Entonces, si yo hago G de F de E1, eso directamente sería G de S1 y que esto ya me va a dar una salida 3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando tenemos este tipo de cosas de acá, si yo hago la G después de hacer la F, yo estoy haciendo G composición F.
o algunos le dicen gof, y eso, ¿verdad? Pero en realidad esto es un símbolo de composición. Y si yo hiciera al revés, si yo hiciera f primero, o sea, perdón, f segundo y g primero, entonces yo voy a tener la aplicación f en composición con g de b. ¿Está bien? Entonces, eso significa la composición. Significa agarrar la salida de uno y meterle en la entrada del otro para así hacer dos aplicaciones de seguido. Entonces vamos a ver que eso a veces se puede hacer y a veces no se puede hacer. En este caso en particular vamos a ver que uno se puede hacer y el otro no se puede hacer. ¿Y por qué? Porque nosotros acá tenemos, dadas las aplicaciones lineales f de R3 a R2 y g de R2 a R2, se pide determinar de ser posible una expresión analítica para f con posición g y para g con posición f. Y nos dice eh, después la dimensión y base para lo que sea que nos sale, ¿verdad? Y acá te da la expresión analítica de f y la expresión analítica de g. Ahora, les voy a hacer una pregunta y espero me respondan esta vez, ¿sí? Tipo, es importante que estén entendiendo estos temas, porque si no, después no sé qué tan bien les está yendo, ¿verdad? Entonces, a ver, nosotros tenemos acá una entrada, un vector de tres componentes y nos sale un vector de dos componentes. ¿Puedo yo meter este vector de dos componentes acá dentro de G o no puedo? A ver, sin miedo, díganme más. Tipo en el chat incluso póngame sí, no, lo que sea. Sí, profe. Se puede, ¿verdad? Se puede hacer eso. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer primero f, perdón, yo puedo hacer primero f de un vector cualquiera b corta y después aplicarle g, ¿verdad? Y eso sería g con posición f, ¿verdad? De b. Ahora, la pregunta inversa. ¿Puedo yo agarrar este vector acá de dos componentes y meter dentro de f? ¿Se puede o no se puede? Y supongo que no te puede sobrar una componente, ¿verdad? Claro, este es un vector de dos componentes. No es el tipo de cosa que yo puedo meter acá adentro. No está luego en el dominio, porque en el dominio nosotros tenemos R3 y este es un vector de R2, ni siquiera está en el dominio de esta aplicación. Entonces, voy a anotar acá que F o G no se puede crear. Así nomás. Entonces, súper sencillo es para nosotros identificar. Tenemos que saber nomás si se puede meter o no se puede meter en la aplicación. Entonces, yo voy a hacer acá un paso que me va a ayudar a poder meter esto dentro de G. Yo voy a llamarle a esta primera componente alfa y a esta segunda componente beta. Y yo voy a hallar G de alfa beta. Entonces, vamos a hallar G de alfa beta. Yo sé que eso debe ser igual al vector que sea 9 veces beta y menos alfa en la segunda componente. Pero yo sé que alfa es igual a 5x. Entonces todo me queda menos 5x. Y yo sé que beta es igual a 6y más 7z. Entonces esto va a ser 9 por 6y más 7z. Que yo puedo ir ahí multiplicando, ¿verdad? Y me sale 9 por 6, a ver, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, más 63z. Entonces, g de alfa beta, en este caso es g de f de este vector. Entonces nosotros tenemos acá ya la expresión analítica de g o f del vector x y
Z. ¿Está bien? Acá vamos a encontrar la expresión analítica. Súper sencillo. Ahora tenemos que encontrar la imagen y el care de esa aplicación. Y de la otra aplicación tenemos que decir que no se puede, ¿verdad? Entonces acá, esto es para el ítem A. Acá vamos a encontrar que este no se puede, que este sí se puede. Y para el ítem B, una cosa que les jodió un poco a algunos alumnos, y esto me entristece mucho, ¿verdad? Pero les jodió que muchos no dijeron que no se puede hallar una base y dimensión para f o g. Y a mí me da tanta pena porque ellos dijeron ya que no se puede crear, pero por no poner en el ítem B y como era parte de los ítems, tipo, le sacaron así puntos. Entonces ustedes siempre intenten que no le saquen puntos en eso, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces, como no existe f o g, entonces no hay base ni dimensión para imagen de f o g ni el care, ¿verdad? Así, directamente. Después vamos a GOF, ese sí se puede, ese sí se puede. Entonces, vamos a ver para el care o para la imagen primero. Vamos a ver para la imagen primero. Ok. Entonces, para la imagen, yo hago siempre lo mismo. Ya ustedes saben cómo funciona el tema. Yo voy a separar esto en vectores distintos y me va a quedar que esta expresión analítica es equivalente a menos 5 veces el vector 0, 1. Ah, perdón. X veces el vector 0, menos 5 más y veces el vector 54, 0 más z veces el vector 63, 0. Y como eso tiene que ser cierto para todo valor de x y z que nosotros metamos, entonces es bastante obvio que la imagen de, en este caso, GOF es igual a R2, porque yo tengo tres vectores acá y yo con dos luego solamente ya puedo generar todo R2. Entonces nada que verlo, yo puedo acá tener todo eso. Y de ahí yo saco una base que voy a tomar en este caso los vectores 1, 0 y 0, 1 y la dimensión que va a ser igual a 2. ¿Ok? Luego vamos al care. Para el care de GOF y tenemos que hallar directamente algo que nos dé 0, 0, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar que 54i más 63z, y acá menos 5x, debe ser igual al vector 0, 0. Entonces, en ese caso, tiene que pasar que x debe ser igual a 0. Y si divido entre 9 esta ecuación de acá, me va a quedar que eso era 5i, no, 6i más 7 era. 6i más 7z debe ser igual a 0. Entonces, para el care, yo muy fácilmente voy a fijar el valor de i. Voy a decir que tiene que ser 7 sextos menos 7 sextos por z. Y de esa forma yo puedo agarrar y tomar que z, por ejemplo, sea igual a 6 alfa. Entonces de ahí yo voy a sacar que x y z, que es un vector del dominio de GOF,
debe tener la siguiente forma. X debe ser igual a 0 y debe ser igual a ver, 6 alfa por menos 7 sextos va a ser menos 7 alfa. Y después z es igual a 6 alfa, que finalmente va a ser igual a alfa por 0 menos 7, 6 para todo alfa perteneciente a los reales. Y esta es una expresión para todos los vectores del KER de esta aplicación. Entonces, directamente una base de GOF, no, perdón, una base del KER, que es un subespacio, ¿verdad? De GOF, debe ser igual a este vector de acá. Y la dimensión es igual a 1. Y bueno, eso es todo el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Se quedó bien claro lo de la composición? ¿No hay problemas con eso? Quedó claro, pues. Dale. Gracias. Voy a seguir entonces. A ver. No, espera. Bueno, último ejercicio de hoy. Ya estamos ahí cerca. La clase fue muy larga. Hubieron muchos ejercicios. Lastimosamente esta semana es así, ¿verdad? Pero ya estamos ahí nomás. Entonces vamos a ver este último ejercicio y después de eso ya estamos libres, ¿sí? Se considera la aplicación lineal FDR 3 por 2 a P2 dada por esto de acá, donde A es igual a esta matriz de acá. Nos dice hallar un subespacio vectorial de U, no, hallar un subespacio vectorial U tal que R3 por 2 sea igual a la suma directa de estos dos amigos de acá. Entonces vamos luego a ver primero cuál es lo que es el KER de F. El KER de F agarra mi expresión analítica y me recuerda que esta salida tiene que ser igual a 0. Y la única forma de que este polinomio sea igual a 0 para todo t es que m más r sea 0, p más s sea 0 y n más q sea 0. Entonces yo tengo tres ecuaciones que quiere decir que yo voy a poder conseguir tres variables dependientes y tres independientes. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí ya es para hallar u. Entonces vamos a hallar de acá, de estas ecuaciones de acá, una base para el KER. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir que una base para el KER de esta aplicación F va a ser directamente igual a, primero tengo que tener una matriz en la que esto se cumpla. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto de la forma más sencilla. A mí nunca me gusta estresarme tratando de pensar demasiado, entonces mecanizo este proceso para que sea más sencillo. Así. Entonces, si te tiene que cumplir esto de acá y yo fijo el valor de m, m tiene que ser igual a menos r, p, bueno, n tiene que ser igual a menos q y p tiene que ser igual a menos s. Ahí está. Y el resto ya queda todo igual, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya es más sencillo separar esto en matrices, ¿verdad? Me queda acá. Menos 1, 0, 0, 0, 1, 0. Después Q por 0 menos 1, 0, 1, 0, 0.
Y por último, S por 0, 0, 0, 0, menos 1, 1. Y directamente este conjunto de acá conforma mi base. Entonces, la dimensión de esto va a ser igual a 3 y la base de todo ese tema ahora va a ser igual a estos tres vectores de acá. Este de acá, este de acá y este de acá. Up, up, up. Así. Espero no haya dudas sobre eso. Después, o sea, si hay dudas, díganme. Siempre digo, espero no haya dudas, pero puede haber dudas, solo que tienen que decirme. A ver, después para U, nosotros sabemos que U debe estar en suma directa con el ker y también sabemos que tiene que generar todo R3 por 2. Entonces, vamos a pensar. Yo solamente necesito, ya que ya tengo tres vectores, necesito otros tres vectores porque R3 por 2 tiene dimensión 6. ¿Verdad? Y con dimensión 6 yo necesito 6 vectores para poder generar todo el espacio. Entonces, una forma en la cual yo muy fácilmente puedo sacar una base para U es encontrar tres vectores que no cumplan estas ecuaciones de acá y con eso directamente yo ya voy a tener tres vectores que se intersectan solamente o sea que generan un espacio que se intersecta solamente en el vector nulo con este ker de acá. Entonces vamos a poner por ejemplo el vector 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Después estaría bueno el vector 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y después estaría bueno el vector 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, lin de esto estaría bueno que sea igual a U. Y para los que no tienen mucha fe en mí, podemos hacer esto sin problema. Ustedes van a darse cuenta de que las ecuaciones implícitas para este conjunto de acá van a ser que, ¿cómo se llamaban las componentes de abajo? Q, R y S. Las ecuaciones implícitas para este conjunto de acá son Q igual a 0, R igual a 0, S igual a 0. Pero si estos tres son iguales a 0 y además se tienen que cumplir las ecuaciones implícitas para el ker de f, entonces se tiene que cumplir esto y esto, que básicamente me va a dar que todas las componentes deben ser igual a 0, en cuyo caso la intersección realmente va a ser el vector nulo solamente. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden verificar de esa forma que este conjunto que consiguieron acá realmente es o no un em, conjunto que se intersecta solo en el cero con el otro. Y bueno, y la base de U ya va a ser ese conjunto de ahí, ¿verdad? Este, este y este, separados por punto y coma. Y la dimensión va a ser igual a 3. Así. ¿Y era eso todo lo que nos pedía? Sí, era eso todo lo que nos pedía. Genial. Entonces, ¿hay alguna duda con eso? Voy a parar la grabación primero. Espérenme